una nueva edición de Bazar, el podcast de la USFQ del área de periodismo. Y esta vez tengo el gusto de contar entre nuestros invitados a Mario Naranjo, oficial de comunicación de las Naciones Unidas. Yo soy Gisela Aro y más que complacida de recibirlo a Mario. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Gisela, un gusto de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y por la deferencia de tenerme acá. Encantada de la vida, más bien que chévere tus aportes para la gente que está interesada en el mundo del periodismo. Cuéntanos, ¿cómo es esto de decidirse a estudiar periodismo? ¿Cómo empieza este gusto por este oficio? Vaya, eso sí que nos remite a historia antigua. Yo creo que el periodismo es una cosa como la gran mayoría de las ocupaciones, de los oficios, de las profesiones, que necesita sí una pequeña semilla de vocación. Yo quiero pensar que yo tenía una vocación periodística desde muy pequeño, desde que me sentía atraído por el mundo de contar historias, por el mundo de poder decir más de lo que nuestros sentidos captan. Luego de eso, por supuesto, uno tiene que equivocarse muchas veces, tiene que pasar por muchos errores y muchos errores académicos además. Pero finalmente el mundo de la comunicación y el periodismo se me abrieron en el momento en el que yo me sentía listo para poder explotar ese potencial que finalmente es lo que uno necesita. Viene mucho de la voluntad, del autorreconocimiento, viene mucho de la motivación que uno puede encontrar en un entorno difícil, y hay que decirlo, el entorno de la comunicación, del periodismo, de los medios de comunicación, del entorno digital. No es fácil y remite unos retos cada vez más interesantes. Pero se ha demostrado que no son imposibles, se ha demostrado que con creatividad, voluntad y sobre todo con formalidad, con, creo yo, que una aproximación profesional real hacia el periodismo, se pueden superar. Me remito nuevamente a tu pregunta, fue vocación, pero en el camino fue encontrando lo que podía alimentar a esa vocación, lo que podía alimentar a esa semillita que fue creciendo finalmente hasta poder terminar un recorrido en medios de comunicación que tuve y en donde pude justamente palpar un poquito de cada una de las distintas áreas que te da la comunicación periodística. Chévere. Vamos sacando un poco los mitos, Mario. La gente normalmente piensa que el periodista está destinado a un medio tradicional de comunicación, pero no es todo. Digo, es parte de, pero no es todo. ¿Cómo es esto de ser periodista ya en un medio, básicamente no es un medio, es una agencia de Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo el periodista se mueve también en ese ámbito? No solamente son los canales de televisión, no solamente en la radio, hay otros medios donde un periodista se desenvuelve perfectamente. ¿Cómo cruzaste tú a este ámbito en Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas en realidad fue justo mi primera oportunidad de darme el cambio de escritorio, ¿no? De estar del otro lado del mostrador. Yo siempre digo que un poco esto es como, venga por el periodismo, pero quédese por la comunicación. Al final... oferta marquetera, ¿no? Oferta marquetera, y tiene que ser así, porque si no, no logramos atraer mentes jóvenes, nuevas, lúcidas, como las de nuestros jóvenes que hoy mismo... Y con un cerebro más abierto, ¿no? Y más fresco. Más fresco. Hay que decirlo también. Frescura total. Yo creo que ese fue una gran primera vez haber llegado a la comunicación organizacional y empresarial de mano de una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Yo inicié mi trayectoria, digamos, corporativa, sin que esto sea mala palabra, en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, una agencia del sistema ONU que tiene un mandato muy específico, muy fuerte, que genera muchos rechazos, que es un reto real para la comunicación. Primero explicar, porque un fondo y de población que acumulan gente, ¿de qué se trata? Yo mismo tenía que hacer un proceso de aprendizaje y mi curva de aprendizaje fue retadora porque la ONU no se cuenta fácil. Y ese probablemente fue la puerta de entrada y el bichito que me picó. ¿Cómo contamos qué es esto? ¿Cómo contamos a la gente de qué se trata la labor humanitaria, de desarrollo, la labor de cooperación internacional que realiza este organismo que es parte de la ONU? Y que la ONU no es solamente el edificio ese que está en Nueva York y Antonio Guterres. ¿No? El edificio distante, lejano. Como decía Mafalda, el mundo que está allá lejos, ¿no? No es de eso. Es lo que está sucediendo aquí, es lo que está sucediendo en las comunidades, en las parroquias, es lo que está sucediendo en la gente. Cómo la gente está recibiendo el trabajo que conjuntamente con la ONU hacen otros actores. Contar esa narrativa fue lo que primero me llamó la atención. Dije, si yo tuve esa, digamos... Esa inquietud, debe haber muchísimas más personas que están también con la misma duda. ¿Qué mismo hace esta gente? Y de ahí, por supuesto,
La verdad es que yo llegué con una formación de pregrado a las Naciones Unidas y mientras avanzaba en mi carrera, pude hacer un posgrado que completó un poco esa esfera, que fue precisamente una maestría en comunicación organizacional, por como contarlo para completar corto. el combo. Exactamente. Oye, Mario, ¿cuáles son las habilidades que el periodista tiene? Obviamente nosotros contamos historias, se supone que a eso nos dedicamos, pero además, ¿cuáles son las habilidades que el periodismo te desarrolla, que genera en ti, para poder desempeñarte en papeles que no necesariamente se desenvuelven en medios? ¿Qué crees que te ayudó a ti? ¿Qué desarrollaste? La primera, y déjame subrayar lo que acabas de decir, contar historias. Todos podemos contar. El cómo contamos y cómo lo volvemos atractivo, eso es otra cosa. Todos podemos comunicar, pero no todos somos comunicólogos. Lo otro es efectivamente la habilidad de saber preguntar. Todos podemos preguntar, todos tenemos curiosidades, todos tenemos un cierto nivel de ignorancia, mayor o menor, todos compartimos eso. Pero el saber a quién preguntar, qué preguntar y cuándo preguntar es una habilidad que sí se gana en el periodismo. No solo en las aulas, por supuesto, en el quehacer periodístico. La academia te da la base, ¿no? Y de ahí, como tú la desarrolles, como tú riegues esa plantita, dependerá de qué tan buena o bueno seas para eso, para el arte de preguntar y de preguntar bien. No solamente es el hecho de sacar información, sino de entender contextos, de armar historias, de saber trasfondos, de entender y descubrir aquello que está oculto en el discurso, aquello que no se quiere visibilizar, pero es necesario visibilizarlo. Darle la voz a los que no tienen voz. Esas cosas son habilidades, creo yo, del periodista, de la periodista, que se ganan en esta hermosa carrera y que se desarrollan gracias a estos espacios profesionales y profesionalizantes que permiten que uno pueda ponerlo en práctica, aunque no estés haciendo periodismo de la manera tradicional como la concebimos. Tú hablabas de que el periodismo, yo coincido contigo totalmente, es un oficio para el cual uno tiene que estar muy presente en el sentido de que es una vocación. Porque un día estás comiendo algo rico en Dubái y al otro día estás en algún sitio muy popular cubriendo noticias muy complejas. Y de hecho yo asumo que Naciones Unidas tiene historias muy densas, muy, muy complejas, ¿no? El periodista tiene que ser buen ser humano. Kapuscinski decía que no puedes ser periodista si no eres un buen ser humano. Yo creo que no puedes ser ningún profesional de excelencia si es que no tienes un factor humano altamente desarrollado. Y en el periodismo es un poco más evidente porque si no tienes el sentido de dolerte por los demás, de entender el dolor de los otros, la empatía llevada a un nivel profesional, sin eso no estás haciendo nada en el periodismo. Yo lo amplío y hago esta extrapolación hacia todo, ¿no? No puedes ser un buen médico si no te duele el dolor de los demás. No puedes ser un buen profesor si es que no entiendes cuáles son las inquietudes de tus educados. Pero en el periodismo probablemente sí sea un poquito más evidente, porque una cosa es contar las cosas como las ves. Como son. Pero otra es entender por qué las estás contando. ¿Cuál es la razón que te lleva a ti a sacar esa historia y hacer que el mundo se entere? ¿Por qué lo haces? Si no hay una razón humana de fondo, si no hay una motivación de dejar este mundo un poquito mejor que como lo encontraste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu mensaje final, Mario, a los nuevos estudiantes, a las nuevas generaciones del periodismo? Yo creo que lo que les podría decir a las y los jóvenes que están haciendo esto y que están iniciando en esta carrera es, piensen que el periodismo es te presenta una paleta de colores infinita. Todas las mezclas que tú puedas hacer ahora mismo con la multitud de herramientas que existen para abonar en esta construcción de esta hermosa carrera, nos da un panorama infinito. Es decir, el periodismo no se va a quedar en donde tú te imaginas que se puede quedar, porque hay muchas cosas que se han descubierto y que se seguirán descubriendo que te permitirán ir mucho más allá que en una simple labor tradicional como se ha concebido. Es una carrera tradicional, sí, pero no tiene un futuro tradicional por ningún lado. Y además, no piensen que la herramienta es el fin. La herramienta solo es un camino. El micrófono, la cámara, las redes sociales, el mismo soporte digital, el internet, no es el fin. El fin no es estar solo ahí. El fin es valerse de eso para hacer algo mejor. Me hablas de un tema súper interesante. Pandemia nos vino a trastocar el mundo a todos.
y el periodismo no es la excepción. El periodismo tuvo que adaptarse, cambiar, revolucionar en muchos temas. ¿Cómo viste tú el periodismo antes de pandemia y luego de pandemia? ¿Qué habilidades tuvimos que sacar a flote? Habilidades que, o sea, ¿cómo reporteas metido en casa? ¿Cómo cuentas las historias metido en casa? ¿Cómo cambió el periodismo a raíz de pandemia? Yo creo que todo el mundo cambió. No podemos decir que hay una continuidad real entre el planeta Tierra que encontrábamos antes del 2020 y el que fue después. El periodismo, como muchas otras profesiones, tuvo que adaptarse a la fuerza, tuvo que aprender a nadar ya estando en la piscina. Y eso motivó a que el impulso creativo, creo yo, se lleve al límite. A partir de eso entendimos que había muchas otras formas de contar historias, que había muchos otros formatos que no habíamos explorado, que estaban probablemente guardados en la imaginación de algún creativa o creativo periodístico que pensó, no, esto es demasiado rupturalista, esto es demasiado creativo, no se va a entender, no lo vamos a lograr. Y la pandemia le dio el lienzo ideal para plasmarlo. Y entendimos que pues, se podía tener una consola en casa, que se podía tener un micrófono profesional anclado a la mesa del comedor y que podíamos desde ahí hacer radio y que con una cámara de un celular podíamos hacer televisión. No estoy, por supuesto, desmereciendo la formalidad que cada uno de los medios reviste. Se volvió más fácil, ¿no? Pero sí se acercó, se democratizó el acceso. Si a eso le poníamos, por supuesto, el trasfondo profesional que debe tener quien sostiene la cámara, quien graba la voz, quien se acerca al micrófono, quien escribe en el teclado, ya estamos completando la ecuación. Pero el hecho de las herramientas, vuelvo a las herramientas, creo que ese fue probablemente el punto de inflexión más interesante que tuvimos. Descubrimos que la herramienta sí se podía adaptar a las necesidades y que no necesariamente nosotros teníamos que adaptarnos a la herramienta. Me quedo con eso, Mario. Aunque todos podemos comunicar no es para todos. Y aprender nadando en la piscina. Nuevamente este ha sido el Bazar Podcast de la Escuela de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito. Tuvimos el gusto de tener a Mario Naranjo, oficial de Comunicación y Promoción de Naciones Unidas en Ecuador. Muchísimas gracias desde donde nos estén escuchando. Un abrazo a todos. Esta es una producción de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.